FM 89.1, Radio Universidad. De que ya está con nosotros aquí para comenzar la columna de la Asociación de Magistrados y Funcionarios. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. María me dijo buen día hoy. Es el prosecretario de la Secretaría de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. Hoy vino junto a la doctora Verónica Lorenzo. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar. Ella es la auxiliar letrada del juzgado en lo civil y comercial número 2 de aquí de La Matanza. Y vamos a estar hablando de los juicios de desalojo. ¿Es así? Exactamente, un juicio controvertido y bueno, estuvimos hablando un poco de traerlo acá también. Le pedimos a la doctora, como siempre hacemos con nuestros invitados e invitadas, que nos haga como una introducción, ¿no? A ver sí. por dónde vamos con este tema. Sí, bueno, el desalojo en sí es que es un procedimiento del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Es un derecho que tienen aquellas personas que alquilaron o prestaron, es un comodato, el inmueble o gente que entró a la propiedad sin autorización del propietario. Entonces, ¿qué tienen estas personas? El derecho de recurrir a la justicia, iniciar con un letrado, ¿no?, de la matrícula un desalojo para solicitar que las personas que están en su propiedad, o ya sea también puede ser el locador, ¿no?, desalojen a la gente que están ahí. El tema es, a veces pasa que nosotros siempre interpretamos que los que viven en el lugar son la parte débil de los juicios estos, ¿no? A nosotros nos ha pasado que de repente inicia un desalojo una señora mayor que tiene una pensión, que su marido falleció, que tiene el inmueble que compraron con ahorros y necesitan ese dinero, necesita el ingreso, alquilarlo para solventar su vida. Entonces, la idea es por ahí dar un panorama de cómo es el procedimiento de desalojo, que es un procedimiento especial, como dije yo. No es, a veces se complica un poco por la notificación a los demandados, pero suele ser más corto, no es un procedimiento, por ahí muy técnicamente no se aceptan muchas excepciones cuando se presentan los demandados, sino que son muy poquitas y la idea es que el procedimiento sea lo más corto posible, ¿no? Pero sí. me imagino que muchas veces resultan o llegan estos casos extremos, porque antes de ir a la justicia, no sé, supongo que se hablará. Hay mediación. Claro. Sí, sin intervención de la misma justicia, entre cada uno de los supuesto, implicados. La idea es vos estás más optimista que pero que el diputado. Obviamente que hay diferentes cuestiones para proceder a un desalojo, sí, ¿no? La puede ser el no pago de alquiler u otro tipo de cuestiones. Sí, la mediación no es obligatoria en este tipo de procedimientos, es optativa, pero sí, cuando llegan a la justicia es porque ya hay, por ejemplo, una ejecución de alquileres de varios meses de que no se pagaron, que va por un carril, es una ejecución, y por el otro es el desalojo. Ese es el caso típico del contrato de alquiler, ¿no? También puede ser que se prestó en su momento en forma gratuita porque no se necesitaba, se presentó que se quedó sin trabajo el que propietario o tuvo que vender el otro inmueble o determinadas situaciones personales que hacen que necesiten la casa, y a veces la gente que vive en ese lugar por un préstamo de muchos años ya se consideran que no va a pasar nunca más, que no se lo van a pedir nunca más a devolver. O que pagan impuestos y dicen, yo vengo pagando los impuestos. ¿no? Sí, soy propietario cuando nunca fue así, ¿no? Sí, también hay ocupaciones directamente, nadie invitó a la gente a vivir ahí, ni le prestó la vivienda, y existen estas ocupaciones también. Exacto. Bueno, también cuando se inicia el desalojo, los letrados pueden solicitar una medida que es de lanzamiento inmediato, cumpliendo determinados requisitos, obviamente. Si vos sos titular con el título de propiedad, si sos quien alquiló el inmueble con el contrato de locación, pedir el desalojo inmediato, ¿no? Que eso es antes de la sentencia. Se pide, obviamente hay una caución real, que es un depósito de dinero por los perjuicios que se pueden llegar a generar de ese lanzamiento que es anterior a una sentencia firme.
Y también tiene que estar trabada la litis, es decir, que los demandados ya tienen que estar notificados de que existe una demanda en su contra. En esos casos, volviendo para atrás, cuando la persona quien intenta desalojar también tiene un problema, ella de la situación de emergencia que hace que pida este lanzamiento anterior a la sentencia, ¿no? Entonces ahí posiblemente se puede dar, eso queda a evaluar del juez si se da o no. Sí, porque imagino yo que además no es una decisión sencilla de tener que tomar, ¿no? Porque si hay gente que está viviendo ahí es porque no tiene otro lugar donde ir a vivir también, ¿no? Claro, exacto, sí. Bueno, por eso mismo es un tema tan delicado en los desalojos cuando llega la sentencia, que hay que se ejecuta con el lanzamiento en sí, con un oficial de justicia que va al inmueble. Bueno, la gente que le llega a veces dice yo nunca me enteré, generalmente pasa eso, pero bueno, sí, siempre hay una notificación en el medio, hay varias notificaciones, seguro que se enteraron, pero bueno, se creen que por ahí no pasa nada, que la justicia no llega, y en algún momento llega y pasa esto que le llega al oficial de justicia a la casa con el mandamiento de lanzamiento en mano, diciéndoles que tienen que en 10 días desocupar el inmueble con sus pertenencias también, ¿no? Y bueno, y ahí se complica. Pasados esos 10 días, si no lo hacen en forma voluntaria, va el oficial de justicia y lo hace en forma por la fuerza, ¿no? Si hay menores de edad, tienen que intervenir, obviamente, el Servicio Local de Promoción y Protección de los Chicos, Niños y Adolescentes, que es a nivel municipal, porque les tienen que dar un resguardo o una casa, un lugar provisorio hasta tanto encuentren un lugar para vivir, ¿no? Con sus padres. Hay que ver cada caso en particular. Y ahí interviene familia y es todo eso. Sí, no, familia no interviene, en realidad interviene más es a nivel municipal, que tratan de conseguirle un lugar. Sí, puede ser que depende de la situación se le dé intervención a un juzgado de familia, sí, depende, ¿no? ¿Vale? Sí, bueno, un poco cuando hablábamos del tema y también siempre buscando dar algún consejo o consejos a la gente, me hizo acordar a lo que hablamos en otros programas que decíamos no poner el auto a nombre de otra persona. Un poco lo que pensaba con eso es ¿qué pasa cuando soy fiador o garante de un contrato de alquiler? Más allá de que tengo que pagar, también tiene implicancias en el juicio de desalojo. Sí, porque también suele ser citado para, no por el tema del desalojo, porque él no vive en el inmueble, pero sí para solventar los gastos del juicio, en especial los honorarios de los letrados que intervinieron en el desalojo. El garante generalmente es quien tiene que pagar, porque el demandado, o sea, la persona que se tiene que ir de la casa no tiene lugar para vivir, mucho menos para pagar honorarios, es así. Después un tema importante también es el de la concubina conviviente. En estos casos el contrato, si la convivencia se termina y quien se queda en la casa no es quien firmó el contrato de locación, tiene derecho a quedarse hasta que finaliza el contrato de locación, ¿no? Y quien está obligado al pago de esos alquileres es quien firmó el contrato. Bien. Es interesante que lo tengan en cuenta, porque no es que porque se va del inmueble no tiene que pagar nada más, no. Como firmó un contrato de locación, tiene que seguir pagando hasta que venza el contrato, ¿no? Que generalmente son 3 años. Eso también es interesante. Después, bueno, la concubina también ahora, más que nada en los casos de convivencias, ahora con el Código Civil y Comercial nuevo se reconoció derechos respecto de los inmuebles. Por ejemplo, hace poco, en mayo de este año, la Cámara, acá de La Matanza, la Sala 2, revocó una sentencia era una conviviente, los hijos, fallece el titular del inmueble, los hijos inician el desalojo a la mujer. En primera instancia le da el desalojo, sale la sentencia, se apela, va a Cámara y Cámara revoca esa sentencia porque considera que la mujer tiene, al tener 20 años de convivencia, acreditado obviamente en el expediente, no es ni tenedora simple ni mucho menos usurpadora.
Así que consideraron, porque, ¿qué pasa? En el desalojo no se discuten derechos sobre el inmueble, derechos reales, que es el derecho de propiedad o el derecho de posesión. Eso va por otra vía, que es una prescripción veinteañal, por ejemplo. Acá solamente es un derecho personal de uso y goce del inmueble. ¿Quién tiene derecho? Ya es decir, se conoce que no es titular de ese inmueble, pero que... pero puede estar ahí por un contrato de locación, por un contrato de préstamo o por distintas circunstancias. Claro, también por puede ser que del concubino o concubino, ¿no? Porque puede ser que sea la Sí. mujer la que esté pagando la Por alquiler. ejemplo, entonces, bueno, acá en estos casos se reconoció el derecho a la mujer después de estar 20 años en aparente matrimonio, en que tiene que ya es un derecho mayor que se reconoce, pero que tiene que ir por otra vía. Se rechaza el desalojo y bueno, ahora... Estas cosas muchas veces suceden también por actitudes, como decían, de confianza, gente que se cree, a ver, Sí. hace 20 años que vivo acá, ¿qué van a venir los hijos y me van a sacar? Bueno, sí, son cosas que suceden. La gente muchas veces sucede esto, ¿no? Que confía en que las cosas no van a pasar. Por ¿no? eso decíamos también el caso de los fiadores, porque muchas veces dicen, no pasa nada, me firmás acá el Les contrato, salgo pero de después... garante, total, Y siempre después- pagó, Pero- es un buen amigo. Pero y trae después lo citan en responsabilidad. un desalojo. Claro. ¿Qué tengo que ver yo en un Y desalojo? ahí intervienen los abogados después por el divorcio, porque la pareja de esa persona que firmó se enoja fuerte. Sí, ¿no? también, Yo te sí. dije que tu amigo no va a también, pagar. claro, del otro lado también. Estamos hablando con la doctora Verónica Lorenzo, ella es auxiliar letrada del Juzgado en lo Civil y Comercial número 2 acerca de los juicios de desalojo. También, bueno, ¿qué es lo que puede hacer una persona que está sufriendo esta situación? Que tiene, no sé, desde una usurpación o alguna cuestión ilegal en su propiedad. ¿Qué es lo que debe hacer correctamente, los pasos a seguir? Y primero es ir a consultar con un abogado de matrícula, ¿no? En el Colegio de Abogados hay asesoramiento gratuito y también, no sé si representan en este tipo de casos, ¿Pero pero... hay que hacer la denuncia policial, por ejemplo? Y eso es, si es usurpación, sí, la denuncia policial, y se puede hacer también una acción penal, pero bueno, ahí yo ya no... Es otra vía. Es otra vía que no, prefiero no, porque no la conozco sé que tiene que ser un delito típico, que es la usurpación, que es Sí, ingresar con violencia, pero bueno, no sé el procedimiento cómo se hace. ¿Y pueden darse desalojos en el caso de que no sea que incumplan con los pagos y están alquilando, sino por otras razones, como por ejemplo, no sé, ruidos molestos, actividades que molesten a vecinos, a vecinas? Sí, o por uso indebido del inmueble también. A veces el destino en un alquiler es a la vivienda y lo usan para fabricar Comercial, sí. un destino comercial. Bueno, entonces Fiestas clandestinas durante También la podría pandemia, ser. claro. uso indebido del inmueble también se puede solicitar el desalojo, sí. ¿Pero tiene que O- estar justificado? ¿Eh? No puedo decir, yo me cae mal. No, tiene que Me cae estar mal. Eso, justificado. no. Sí, tiene que estar justificado, sí. También se puede pedir el desalojo antes de que se venza el contrato de alquiler. Si uno no, si el Sí, inquilino no está paga, incumpliendo, claro. se puede hacer un desalojo anticipado, obviamente, por incumplimiento, sí. Bien, doctora, ¿alguna cuestión que nos ha quedado afuera antes de cerrar esta Antes charla? de cerrar, no, yo creo que... No, por ahí me voy un poco del tema de desalojo, pero para completar la idea de las uniones convivenciales, y porque como es muy nuevo, esto de que puede haber en determinadas condiciones que un conviviente, obviamente por más que tenga derecho sobre el inmueble, que puede pedir permanecer en el inmueble por un plazo corto, y es muy poco el tiempo que tiene para pedir esto judicialmente, son 6 meses si mal no recuerdo, por eso está bueno conocer este derecho que tienen los convivientes, porque una vez pasados esos 6 meses ya no se puede solicitar. Claro. Bien. Está buenísimo que la gente conozca cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y en qué cosas hay que tratar de tener los papeles en regla. Tener cuidado al menos. A veces es conveniente tener todo por escrito. Un contrato de locación por escrito, un contrato de comodato, aunque sea un préstamo, te presto la casa, bueno, pero por escrito, con firma de cada uno, por un plazo determinado, en forma gratuita, no importa, pero por escrito, sí, es importante. Y en general cuando se piensan cosas, y por si a mí me pasa algo, ¿no? Para excusarse, no Sí, es que nos vamos a también. pelear, Y si- ni va a pasar algo, pero... Y si se puede además de escrito tener las firmas certificadas con un escribano, porque eso facilita mucho Sí, en el mucho expediente mejor. también. Genera un gasto, pero bueno, es Va a valer mucho la pena en el más. juicio. Sí, imagínate ir con un amigo al escribano, es como medio raro. ya pero
Bueno. más Pero siempre complicado, se- Pero sí, cuentas era un claras gasto. conservan la amistad, Sí, nunca también. mejor dicho. Muchísimas gracias, No, Ale. ustedes. Nos reencontramos el miércoles que viene en esta columna de Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. Estuvo Alejandro Fernández con nosotros, el auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial, el prosecretario de la Secretaría de Cultura, y la doctora Verónica Lorenzo, auxiliar letrada del Juzgado Civil y Comercial, número 2 de aquí de La Matanza. Muchísimas gracias a los dos. Nos reencontramos, a Ale, ustedes. la próxima semana, con estos temas que día a día también tratando de acercar o que se conozcan más los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos y ciudadanas. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.